a nuestro pastor. Bueno, bienvenidos hermanos a esta calurosa tarde. Traté de venir de diferentes colores para que se distraigan y no se duerman hoy, porque me di cuenta que nada encaja, ni el color del pantalón, del saco, ni de la corbata. Incluso las medias son de un color diferente. Bueno, si eso es útil para ustedes, bienvenido sea. Pueden abrir sus Biblias en Lucas el capítulo 21. Vamos a continuar donde quedamos hoy en la mañana. Y después de predicar hoy en la mañana me percaté de que había dejado una pequeña frase importante de Jesús sin explicar, aunque tiene explicación propia, casi no necesitamos hacer un comentario de esto, pero se encuentra al final del capítulo 20, en el versículo 47, después de que Jesús denuncia a los falsos maestros de su tiempo, lo que estudiamos hoy en la mañana, y él habla acerca de su avaricia, él habla acerca de su hipocresía y presunción. Y al final del versículo 47, como resultado, Jesús hace un diagnóstico de la condición eterna de los falsos maestros, de los escribas y los fariseos. ¿Qué pensaba Jesús sobre ellos? ¿Iban al cielo o no iban al cielo? Bueno, él responde no solamente eso, sino algo más. Él dice, estos, haciendo referencia a los escribas y fariseos, estos recibirán mayor condenación. Y allí está Jesús entonces no solamente dejando un legado de denuncia contra los falsos maestros de su tiempo, los religiosos, los que eran buenos y morales, sino que deja también claro que el destino eterno de ellos no era el cielo, no estaba con Dios, sino que era la condenación eterna del infierno. Pero él dice, estos recibirán mayor condenación. Hay una palabra de comparación. Esta es una comparación. Es mayor su condenación. ¿En comparación con quién? Bueno, Jesús no dice en comparación con quién, pero es asumido que la comparación es a otras personas y pecadores que van al mismo lugar, al infierno, a la condenación. Así que a la luz de esto, ustedes pueden dividir al infierno en dos secciones de personas: los que van a sufrir eternamente en el infierno y los que van a sufrir eternamente en el infierno más. Estas son las dos secciones que encontramos en el infierno, y Jesús hace esta nota aclaratoria aquí al final del versículo 47. Esto es claro para nosotros, por eso creemos que hay grados de sufrimiento en el infierno. Creemos que unos van a sufrir en el infierno más que otros. Y claro, uno pensaría que personajes como Adolfo Hitler o Mussolini, o personajes que han ocasionado graves y serios crímenes en la sociedad, homicidios de un sinnúmero de gente, o abuso incluso de niños o de bebés, cosas horrorosas que podemos escuchar hoy en nuestra sociedad, que este es el tipo de gente que no merece vivir, y este es el tipo de gente que si no se arrepiente irá al infierno y seguramente sufrirán más que cualquier otro tipo de gente que va a estar en ese mismo lugar, en el infierno. Y sin embargo, esa es una idea errónea. Sin lugar a dudas que van a sufrir mucho en el infierno los que cometen estas atrocidades, pero el grupo de personas que va a sufrir más en el infierno, según Jesús, son los religiosos. ¿Qué hay de eso? No esperábamos eso. No es lo que nuestros ojos y nuestra perspectiva humana nos dice que debería ser. No debería funcionar así. Se supone que los religiosos son más morales y son mejores que los pecadores atroces y criminales en nuestra sociedad, pero notan, Jesús ve las cosas diferentes. Y Dios va a considerar esto en el momento de la condenación. Es muy interesante. Es un lugar, por eso Santiago advierte, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que habrá mayor condenación. Y yo pienso que Santiago está pensando en los falsos maestros que recibirán mayor condenación. Bueno, eso nos lleva al siguiente pasaje en el capítulo 21, así que déjenme leer este pasaje
En este capítulo 21 solo tenemos los primeros 4 versículos. Muy interesante texto para estudiarlo. Probablemente no vamos a dedicarle mucho tiempo, así que no los voy a entretener por mucho tiempo en esta tarde. Y hoy creo que sí voy a cumplir lo que estoy diciendo. Ustedes van a poder evaluarlo al final. Pero observen lo que dice el versículo 1. Levantando los ojos, este es Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Este es el pasaje. Ahora, hay algo que nosotros debemos reconocer, y es que a simple vista, este pasaje nos comunica, y no necesariamente estoy negando esta idea, pero este pasaje nos comunica alguna virtud en la viuda que está ofreciendo su paupérrima ofrenda desde la perspectiva humana, 2 blancas. No entiendo de dónde rayos sale la palabra blancas en Reina Valera. Honestamente no sé si en ese tiempo, cuando se compuso esta Biblia, la palabra blancas significaba algo, pero no entiendo de dónde salió esa palabra. La palabra es diferente a esto, pero la idea que nosotros tenemos al leer este pasaje es que la viuda hizo algo que los demás no estaban haciendo. Y que ella dio de alguna manera que los ricos de ese tiempo no estaban dando. Y por tanto Jesús ve el ejemplo de esta viuda y se enfoca en este ejemplo paupérrimo de nuevo, este ejemplo, este acto de una viuda a la que nadie habría visto y nadie habría prestado atención. Pero Jesús la eleva por encima de todas las personas que estaban dejando sus ofrendas en el templo. Y dice y hace esta declaración que para mí es importante, por lo menos, cuando dice al final del versículo 3 que esta viuda echó más que todos. Ella echó más que todos. Ahora, esto es complicado para ustedes y ustedes tienen que resolverlo por ustedes mismos. Yo probablemente les voy a ayudar. Pero nosotros debemos interpretar eso. ¿Qué significa que ella echó más que todos? Porque yo sé que matemáticamente hablando, ella no echó más que todos. Matemáticamente hablando. Sabemos que no fue así. Y sin embargo, esta es la declaración de Jesús cuando la compara a esta viuda con los ricos que dejaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Este pasaje, la mayoría de los comentaristas, y de nuevo, yo no estoy necesariamente negando esa interpretación, creo que es incompleta, pero no necesariamente la estoy negando. Pero la mayoría de los comentaristas comentan sobre este pasaje diciendo que esta viuda se convierte en el ejemplo predilecto de cómo nosotros los cristianos debemos ofrendar o debemos dar al Señor. Y allí está la idea. Algunos dicen que esta viuda, la principal característica que Jesús recalca de ella o subraya aquí es la idea de la actitud. Actitud. Y entonces hay esta explicación, supuestamente, esta imagen de que allí están los ricos echando de las ofrendas que les sobra con una especie de qué me importismo o a regañadientes, pero lanzan allí en el arca de las ofrendas de lo que les sobra. Y el problema de los ricos era la actitud. Lo bueno de esta viuda es que va con una actitud muy diferente, una actitud de devoción y de piedad, creyendo en la fidelidad de Dios, y va a depositar allí todo lo que tiene, aunque era muy ínfimo comparado al resto de las ofrendas. Y esa es la lección moral de la historia, que esta viuda tuvo una buena actitud al dar su ofrenda. Otros ven a la viuda y dicen, bueno, el punto es que nosotros tenemos que dar con sacrificio. Nosotros debemos dar con sacrificio. Y dicen, eso es lo que Jesús está resaltando de esta mujer. Porque en comparación a los otros ricos, ellos no dieron sacrificialmente, porque Jesús es claro. Él dice que a ellos les sobraba todavía.
Es decir, eran capaces de depositar mucho dinero en las ofrendas, pero les sobraba todavía mucho dinero también. En cambio, la viuda, que tenía muy poco, echó allí todo lo que tenía. El asunto es el sacrificio. ¿Cuál es la lección para nosotros que debemos dar con sacrificio? Y una tercera razón muy similar a las dos primeras es la idea de que la lección para nosotros es que siempre debemos darlo todo. Siempre debemos darlo todo al Señor. Si tengo una cierta cantidad de ingresos a la semana o al mes, todo esto debo reunirlo y debo darlo en la ofrenda, porque esto es lo que hizo la viuda y fue exaltada por el Señor Jesús. Y no es lo que hicieron los ricos, sino que ellos en contraste dieron de lo que les sobraba. Hay más interpretaciones, yo creo que estas son tres de las principales que son más tradicionales, y no dudo que la tercera interpretación de darlo todo al Señor ha sido adoptada por hombres cristianos, especialmente en la Edad Media, y han hecho votos de pobreza, algo que era popular en ese tiempo a lo largo de la Edad Media, con votos de pobreza y vivir en un monasterio rehuidos de la sociedad y ver cómo Dios les podía proveer. Y lo que nosotros tenemos que decir en primer lugar, hablando de esta tercera interpretación, sabemos que Dios no demanda que demos todo lo que tenemos. Obviamente entendemos que no es así. No era así en el Antiguo Testamento. Había un porcentaje en el Antiguo Testamento del 10% o el 30% en total. No es así tampoco en el Nuevo Testamento, cuando Pablo enseña en 2 Corintios 8 y 9, donde sí enseña a dar con sacrificio, enseña a dar con generosidad, pero nunca dice que hay que dar todo lo que tenemos, sino conforme a lo que uno tiene, dice Pablo literalmente. Conforme a lo que uno tiene, no conforme a lo que uno no tiene. Porque obviamente hay necesidades en el lugar que uno necesita suplir, y sería una ridiculez que Dios demande que demos todo el dinero que tenemos en el arca de las ofrendas y que nos quedemos sin nada que proveer para nuestra familia. Obviamente esa no es la voluntad de Dios. Pero las otras dos primeras interpretaciones, la idea de la actitud y la idea del sacrificio, son un poco más difíciles de no ver en el pasaje, y al mismo tiempo, si las logramos ver en el pasaje, es una idea incompleta. Es una idea incompleta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo estaba entre la espada y la pared, honestamente, porque estaba leyendo por un lado autores, intérpretes y comentaristas que yo sé son buenos y son estudiosos de la Escritura, y enfatizaban que la idea aquí simplemente es la de la viuda dando con una buena actitud, con sacrificio y absolutamente nada más. Y esa es la lección moral. Y me parece que es moralizar este pasaje. Y ustedes saben que en la interpretación de la Biblia algo que debemos evitar hacer es moralizar el texto de la Escritura. Pero por otro lado tenía a otros autores e intérpretes de la Biblia, quienes admiro mucho, incluso pastores, que decían que esa idea está enteramente ausente de este pasaje y la interpretación debe ser muy diferente. Y yo en parte estoy de acuerdo también con esa interpretación, pero no del todo. Yo creo que lo que ellos tienen debe suplirse a lo que los de acá tienen. Y es una especie como postura media, si ustedes quieren ponerlo así, y no me pongo en esa postura solamente porque puede ser la más popular. Hasta ahora, honestamente, no la encontré en ningún autor, en ningún artículo que encontré, ni en ningún libro. Pero al menos es difícil ignorar lo que encontramos allí en este pasaje de la Escritura. Y déjenme decirles primero lo que con frecuencia ha sido ignorado por los comentaristas más tradicionales. Los que dicen que este pasaje se trata simplemente de emular o imitar el ejemplo de la viuda, de dar con devoción, dar con una buena actitud o dar con sacrificio. ¿Por qué esa interpretación es problemática si solo nos quedamos con eso como la lección principal del pasaje? Porque ustedes saben que todo pasaje de la Escritura debe ser interpretado en su contexto. Ahora, el contexto es muy importante aquí.
Hoy en la mañana estudiamos los versículos 45 al 47 y hemos estudiado todo el capítulo 20 de Lucas. Y encontramos que en todo el capítulo 20 de Lucas hay una seria confrontación entre Jesús y los líderes religiosos del templo en el templo. Y especialmente el último pasaje que estudiamos hoy en la mañana, cuando Jesús denuncia a los falsos maestros, a los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan el versículo 47 lo que dice? Cuando los denuncia como hombres avaros, que amaban el dinero. Dice en el versículo 47 que devoran las casas de las viudas. Devoran las casas de las viudas. Allí aparece nuestra palabra viudas. Digo, es una conexión y el versículo siguiente, en el versículo 2, dos versículos más adelante, Lucas introduce a una viuda. Así que no debemos divorciar esta idea del capítulo 21 con el pasaje anterior. Porque Jesús está hablando de las viudas como abusadas por los escribas que se aprovechaban de ellas, robándoles todo el dinero, incluso las casas que ellas tenían. Y ahora aparece una de estas viudas de las que Jesús habla en la sociedad judía en el versículo 2 del capítulo 21. Así que me parece a mí que es correcto decir que este pasaje tiene más que meramente a una viuda como un ejemplo sobre cómo dar. Este pasaje tiene también que ver con la denuncia de Jesús contra la falsa religión de su tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el contexto no solamente de los versículos anteriores, sino que viene después de este pasaje de Jesús mirando a la viuda. En el versículo 5 encontramos más condenación. Más condenación. Va Jesús a hablar específicamente desde el versículo 7 en adelante sobre las señales antes del fin, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y cómo Dios iba a juzgar a la nación judía hasta que vieran al propio Mesías, al Cristo glorificado descender del cielo y recibirle como el Mesías. Así que Jesús está hablando de condenación tanto antes de este pasaje que tenemos hoy como después del pasaje que tenemos para esta tarde. Por eso es difícil interpretar este pasaje como una cápsula aislada de lo que estamos encontrando en el capítulo 20 y en el capítulo 21, que es Jesús condenando la falsa religión de su tiempo. Por tanto, este pasaje debe tener una relación con esa condena de Jesús, de la falsa religión de su tiempo. Y creo que la clave la tenemos en el versículo 47 del capítulo 20. Escribas abusando con avaricia de las viudas. En otras palabras, lo que tenemos aquí es una forma en cómo la falsa religión estructurada por escribas y fariseos se aprovechaban, en este caso, de viudas. Y aquí está una de ellas, que está dando todo el sustento que ella tiene. Porque es cierto, un comentarista anotaba algo y enfatizaba algo. No encontramos alguna palabra sobre la viuda en términos de elogio, aparte de lo que yo veo en el versículo 3, pero no hay ninguna indicación de Jesús a los discípulos diciéndoles, ven, así deben hacer como esta viuda. No hay un elogio acerca de cómo ella dio con una buena actitud, o que ella dio con devoción, o que ella dio con sacrificio. Al menos no hay nada explícito al respecto. No hay un elogio explícito de Jesús como nosotros esperaríamos si es verdad que el principal tema de este pasaje es imitar a la viuda en lo que está haciendo. Así que yo creo que es correcto enfatizar la idea de que lo que está haciendo la viuda aquí no es necesariamente algo que nosotros debemos hacer. Ella está dando todo el sustento que tenía. Pero se va a hacer claro por qué lo estaba haciendo y en parte, pienso yo, lo está haciendo porque es una víctima más del abuso de la falsa religión que los escribas habían estructurado
en ese tiempo. Así que Jesús está aquí viendo este escenario y esta imagen. Noten lo que dice el versículo 1. Pero hay algo más en el pasaje. Yo no creo que esa es toda la explicación. Espero no confundirlos en esta tarde. Noten lo que dice el versículo 1. Dice, levantando los ojos. Esto es Jesús. En Marcos se nos dice algo similar, porque Marcos tiene el pasaje paralelo a este. Y dice en Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Así que lo tenemos a Jesús literalmente sentado. Sabemos que está sentado. ¿Por qué está sentado? No necesitamos especular mucho. Había sido un largo día para Jesús. Habían sido 3 largos años para Jesús de confrontación con los falsos líderes religiosos. Y especialmente la semana de la pasión, esta presión se había acumulado sobre Jesús, la hostilidad había crecido sobre él, y especialmente este día miércoles fue muy pesado para él desde una perspectiva humana. Podemos imaginarlo, y creo que debemos imaginarlo a Jesús llegando ya al final de este día miércoles. Seguramente es la tarde, el sacrificio de la mañana y de la tarde ya habían pasado en el templo, y aquí está Jesús muy cansado, habiendo debatido todo el día con los falsos maestros, habiendo dicho más cosas que lo que tenemos en Lucas capítulo 20, porque hallamos que en Mateo 23, 22 y estos pasajes Jesús enseñó más cosas e incluso enseñó parábolas estando allí en el templo. Así que fue un muy largo día para Jesús, y casi al final del día todavía no se van del templo. Está Jesús con sus discípulos. Termina la última denuncia contra los falsos maestros al final del capítulo 20, lo que estudiamos hoy en la mañana, y eso fue todo. No hay más palabras para los falsos maestros. No hay más discursos para ellos. No hay más ayudas para ellos. No hay más llamados a la salvación para los falsos maestros, ni siquiera para el pueblo. No hay más ruegos de Jesús de que le reconozcan como el Mesías. No hay más milagros de Jesús para que le vean y crean en él. Jesús ya había terminado con los falsos maestros, ya había terminado con el pueblo. Estas son sus últimas palabras. Ellos habían decidido no creer e iban a sufrir las consecuencias de ello. Todo lo que tiene que decir Jesús al pueblo de ahora en adelante es solamente para condenación. En el caso de los falsos maestros religiosos es silencio. Ellos reciben el silencio de Jesús. Eso lo encontramos el día viernes especialmente. Así que había sido un día largo, y el capítulo 21 lo tenemos todavía Jesús en el templo. En las escalinatas del templo, Jesús estando en el patio de los gentiles. Pero ahora, subiendo algunas escalinatas, había una terraza allí en el templo, y desde esta terraza, en las escalinatas, uno podía mirar el patio de las mujeres. El patio de las mujeres que estaba allí en el templo también. Y en el patio de las mujeres no era solo para las mujeres, pero las mujeres podían entrar. Habían hombres y mujeres allí. Así que allí habría estado Jesús sentado con sus discípulos. Y esa es la misma ocasión cuando Jesús va a hablar más adelante. Pero allí está Jesús levantando los ojos. Levanta sus ojos. ¿Y qué es lo primero que ve? Ve esta escena. Esta escena rutinaria, especialmente en la semana de la Pascua, allí dentro del templo, en el patio de las mujeres, él estando algo a lo lejos, mirando con sus discípulos. ¿Qué es lo que vio? Dice, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ahora, no hay nada de malo en esto. No hay ninguna condenación para los ricos en este pasaje. No hay un elogio para los pobres en este pasaje tampoco. Es simplemente una explicación del escenario que tenemos aquí. Allí están ricos echando sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Cuál habría sido la ocasión o el escenario? Los judíos tenían esta forma extraña de preparar los recipientes
para dar las ofrendas, ellos habían construido shofarot, lo que es la palabra literal que aparece allí en lugar de arca, shofarot, de donde viene la palabra shofar, que eran estos cuernos a modo de trompetas que utilizaban los judíos y se usaban en el Antiguo Testamento. Ellos habían construido arcas o tesoros, como también se traduce, estos recipientes en formas de shofar, de cuernos, habían construido 7 de ellos. 7 de ellos debajo de las columnas en el patio de las mujeres. Dije 7, si no es una equivocación, 13 de ellos. 13. ¿Por qué tantos? Uno dice, bueno, para dar más oportunidad para que la gente pueda dar. Habían cientos o miles de judíos en el templo, pero también porque cada recipiente, cada shofar donde depositaban la ofrenda tenía una categoría. Así que es verdad que Jesús había enseñado en su ministerio que la ofrenda debía ser algo privado entre uno y el Señor, y uno no debía hacerlo algo público, pero los judíos que controlaban el templo, los religiosos, lo habían hecho algo público forzosamente, forzaban al pueblo porque habían categorías como dar para la madera o dar para el oro del templo o dar por algún sacrificio o incluso depositar una ofrenda por una ofrenda previa que uno había olvidado o no había podido dar. Todas estas categorías estaban representadas en los 7 recipientes a modo de cuernos o de shofar que estaban en el patio de las mujeres. Así que la ofrenda, al menos en ese contexto, no era para nada privada, era muy pública y todo el mundo habría sabido por qué estabas dando ofrendas o para qué estabas dando tu ofrenda. Así que esta es la ocasión y allí están los ricos echando de sus ofrendas en el arca de las ofrendas. No hay nada de malo en esto de nuevo, pero dice el versículo 2. Jesús vio también a una viuda muy pobre. Ahora esta referencia viuda muy pobre es un término que utiliza solo Lucas en todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos comunica esta palabra? Bueno, Reina Valera lo traduce como muy pobre, pero la idea es una viuda pobre, pero no tan pobre como para morirse de hambre. Esa es la idea. Una mujer que sufre económicamente, sí, pero que no está en una situación tan precaria como otros pobres habrían estado. Esa era la condición de esta mujer. Era una viuda, obviamente no tenía un esposo, no tenía hombres como hijos mayores que la ayudasen. Era una mujer que estaba sola y que debía tratar de valerse por sí misma. Así que allí está ella dando una ofrenda, o aparece allí, y es lo que ve Jesús. Jesús deposita su mirada en esta viuda, en el momento en que ella deposita su ofrenda. Y Lucas nos revela a nosotros cuánto exactamente ella había depositado en el arca de las ofrendas. Dice que ella echaba allí 2 blancas. Blancas. La palabra griega literal para esto es lepton. Son literalmente 2 monedas de cobre muy pequeñas. 2 monedas de cobre muy pequeñas. Eran las monedas del tamaño más pequeño que se utilizaban en Israel. No había más monedas, o no había monedas más pequeñas que estas. Eran las que tenían un valor ínfimo. De hecho, algunos han calculado el valor de lo que aquí se traduce por blancas, que aún no entiendo de dónde sale esa palabra. Pero de estos 2 lepton, o estas 2 monedas de cobre muy pequeñas, y se dice que habría sido, si el pago por un día de trabajo era un denario, a ese denario lo dividías por 100. Algunos dicen 96, otros dicen 100. Pero si un denario, que es un día de trabajo, lo divides por 100, ese habría sido el valor de un lepton. Así que lo que ella está dando aquí, más o menos aplicado al mundo contemporáneo, para nosotros dólares y centavos, imagínense, para nosotros la moneda más ínfima de valor es 1 centavo. 1 centavo es de tan poco valor que a veces incluso si se nos cae en el banco
o en la calle lo dejamos ahí, no vale la pena agacharse para recogerlo. Discriminamos siempre a un centavo. Pero imagínense que ustedes dividen ese valor de un centavo y lo dividen para 8. Un centavo dividido para 8. El resultado sería un lepton. Ese es el valor que esta viuda tenía y ella deposita allí no un lepton, sino 2 leptons. Así que estamos hablando de un valor muy ínfimo, un valor paupérrimo. No sé de qué habría servido tener ese tipo de dinero, probablemente de algo, pero es un valor muy pobre. Así que este es un ejemplo, este es un contraste. Es imposible evitar considerar o reconocer el contraste en este pasaje entre el versículo 1 y el versículo 2, lo que dan los ricos y lo que da esta viuda pobre. Allí está ella dando 2 blancas, 2 pequeñas monedas de cobre. Ahora, lo que dice Jesús es muy interesante porque esto habría ocurrido de manera recurrente, seguramente en el templo. Pero aquí vienen las palabras de Jesús, que hacen de este pasaje y de esta ocasión tan icónica para nosotros. Dice el versículo 3, y dijo, en verdad os digo, noten la introducción de Jesús, es decir, voy a decirles algo importante, es lo que dice a sus discípulos. Voy a decirle algo importante, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Muy bien, eso es suficiente, no puedo explicar esto. Cerremos la Biblia, oremos y vámonos a la casa, porque no es tan sencillo como parece. De nuevo, yo no creo que Jesús está simplemente alabando o elogiando a la mujer y que la principal lección de este pasaje, moralizándolo, creo yo, es hacer como la mujer hizo. ¿En serio vas a pensar eso? Digo, si eso es lo que piensas, si crees que debemos imitar a esta mujer, a esta viuda, y que ese es el propósito de Jesús al decir lo que dice en el versículo 3, entonces, el siguiente domingo quisiera verlos dándole a la iglesia todo lo que tienen. Y no creo que lo vayan a hacer. Y quiero pensar que no lo van a hacer no por egoísmo, sino porque saben que este pasaje no está enseñando eso. Porque si en verdad piensan que esa es la lección del pasaje, entonces deberían hacer lo que la viuda está haciendo y dar todo lo que tiene, no importa si es poco o mucho. Porque esto es lo que está haciendo la viuda. Está dando todo lo que ella tiene, es claro por lo que Jesús dice en el versículo 4. Así que el pasaje no radica en imitar a la viuda. La lección principal de este texto no es que la viuda dio con devoción, dio con sacrificio, dio todo lo que tenía y por tanto nosotros tenemos que hacerlo también. Algunos comentaristas han considerado incluso el contexto de este pasaje y reconocen que Jesús está hablando de condena, tanto antes como después de este pasaje. Pero la manera en la que ellos lo explican es diciendo, es como que estos 4 versículos yacen en la mitad de estas condenas de Jesús a la falsa religión de su tiempo, como una especie de oasis devocional para el lector. Como para que nosotros hallemos algo de solaz, algo de paz, un ejemplo que imitar en medio de tanta condena. Y es difícil, pienso yo, justificar esa perspectiva, porque ¿por qué Lucas incluiría este pasaje como una cápsula divorciada de todo lo que está diciendo antes y después? Esto tiene que tener una relación con la denuncia a los falsos maestros, a los religiosos de su tiempo. ¿Qué significa entonces? Que esta viuda pobre echó más que todos. Yo sé que ella no echó más que todos. Ustedes saben que ella no echó más que todos. Apenas echó 2 pequeñas monedas de cobre que no significaban nada. Pero Jesús dice que echó más que todos.
incluso en comparación a lo que echaron los ricos. Es allí cuando yo sé que estoy frente a un dicho de Jesús, a una palabra, a una frase en la Biblia que no debe ser interpretada de manera literal. ¿Notan? Siempre el primer paso al interpretar la Escritura es interpretarla literalmente. Siempre, siempre y siempre. Siempre. Literalmente. Si esa interpretación literal me doy cuenta que es contradictoria, es incoherente o es absurda con lo que el autor está comunicando, entonces sé que no debe ser interpretada literalmente y voy al paso 2, a reconocer que estoy delante de una expresión literaria, de una figura retórica. Y eso es lo que yo pienso que Jesús está utilizando aquí cuando dice que la viuda pobre echó más que todos. Está utilizando una figura retórica. Algo está diciendo de la manera en la que esta mujer dio, que los otros no lo tenían, porque si lo hubiesen tenido, Jesús también los habría alabado, o al menos habría hecho una indicación para ellos también, pero ella está aislada en estas palabras de Jesús, son solo para ella. Noten lo que dice el versículo 4, si quieren confundirse más. Dice Jesús, porque todos aquellos, hablando de los ricos y de manera general todo el pueblo que estaba allí, todos aquellos, esta es la explicación de Jesús, ese por qué es importante. Es decir, si hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús dice que ella echó más que todos y yo sé que ella no echó más que todos? Bueno, la explicación viene en el versículo 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Literalmente dice todo lo que tenía para vivir. Echó todo lo que tenía para vivir. Yo creo que lo que Jesús está enfatizando aquí es la manera repudiable como la estructura religiosa se había apoderado de los judíos en ese tiempo. Y una de estas víctimas era esta viuda. Aquí está ella, viniendo al templo a dejar su ofrenda que era demandada por los líderes religiosos. Probablemente ella tenía alguna deuda, no sabemos. Probablemente había sido increpada por algún líder religioso a dar lo que no había dado, no lo sabemos. O simplemente ella, de la profundidad de su corazón, quiso dar esto porque sabía que era su tarea y su rol hacerlo. No lo sabemos. El asunto es que Jesús no habla sobre esta viuda. No habla sobre la vida de la viuda, no habla sobre la devoción de la viuda. No sabemos si era creyente o no, si creía en Dios o era una religiosa más. No sabemos nada acerca de ella. Todo lo que sabemos y lo que nos dice Lucas es que echó esta ínfima cantidad de dinero en las ofrendas. Y el comentario de Jesús de que ella echó más que todos. ¿Por qué? Porque ella echó todo lo que tenía para vivir, mientras que los demás daban de lo que les sobraba. ¿Cuál es la idea aquí? Yo creo que la idea viene relacionada al pasaje anterior. ¿Ven cómo los escribas y los fariseos se aprovechan de las viudas? Probablemente Jesús no estaba tan feliz al ver a la viuda depositar todo lo que tenía. Probablemente Jesús no la quería utilizar como un ejemplo para los creyentes el día de hoy ni para sus discípulos sobre cómo dar, sino que la está utilizando como un ejemplo de lo que no debía hacerse desde posiciones elevadas de la religión, abusar de los feligreses. Y un ejemplo de este abuso era la manera en la que esta viuda estaba dando todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Digo, ella tenía al menos dos de estas pequeñas monedas. Pudo haber dado una y quedarse con la otra.
de algo le pudo haber servido. Pero el texto dice que ella echó las 2 únicas monedas que tenía en su haber, decidió entregarlas en las ofrendas. Y Jesús aclara que eso era todo lo que ella tenía para vivir, no tenía más. Ahora, ¿qué se supone que debía suceder con esta mujer después de dar esa ofrenda? Regresar a casa con absolutamente nada de dinero, sin tener absolutamente nada de dinero para comprar comida para el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente. Y se supone que debemos esperar que Jesús estaba contento con este escenario. No. Lo más probable es que Jesús no esté contento con este escenario, porque esta es una de las maneras en la que la religión y los falsos maestros se aprovechan de sus seguidores. Y no fue la única ocasión, esto siempre ha sucedido y sigue sucediendo. En la Edad Media, la Iglesia Católica, con los papas y sacerdotes, abusaban siempre de los feligreses pidiéndoles dinero, la venta de indulgencias y todo tipo de credos y tradiciones dogmáticas de la Iglesia Católica para justificar el dinero que la gente debía dar y dar en las arcas de la Iglesia Católica. Con este dinero, incluso en el tiempo de Lutero, ellos estaban construyendo la Basílica de San Pedro en Roma. Y esa era la razón por la que llegaron estos predicadores a Alemania para vender indulgencias y así recibir más dinero y sustentar la construcción de esta basílica. Y eso es lo que enojó a Lutero, que estaba despertando a la doctrina de la justificación. Lo haría después, pero esto sería un inicio, al menos, un mal moral de la iglesia. Es triste ver cómo personas cristianas bien intencionadas. El otro día estábamos conversando con un grupo de pastores y hablaron de un hombre que tenía mucho dinero en esa localidad donde se encontraba esa iglesia. Mucho dinero, tenía un trabajo de haciendas, un hombre rico. Y había un pastor allí que era un falso pastor y se había hecho muy amigo de este dueño de la hacienda. Y ese dueño de la hacienda básicamente sustentaba todo su ministerio. Todo su ministerio. Los falsos maestros hacen esto todo el tiempo. Demandan dinero de la gente para vivir como ricos mientras la gente se empobrece. Es increíble lo que se puede hacer con la manipulación. Estaba leyendo de un hombre que había robado $400,000 de una empresa para la que él trabajaba. Después de un tiempo lo encontraron a este hombre, al final lo hallaron. Y lo encontraron en un departamento diminuto y sucio y maloliente, en condiciones precarias. Y obviamente la pregunta para él fue, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó con los $400,000? Y él dijo, los robé porque quería dárselos a un pastor que estaba demandando este dinero, porque él me dijo que Dios me iba a dar más si le daba $400,000 a él. Su fin fue la miseria. Esto hacen los falsos maestros todo el tiempo. Y yo creo que esta es la razón por la que Jesús enseña lo que enseñó aquí y por la que Lucas incorpora esto que está aquí incorporado. No es algo tan difícil, pero al mismo tiempo es un poco difícil. Porque yo creo que esta es la enseñanza del pasaje y sin embargo no puedo dejar de notar que Jesús está diciendo que esta viuda pobre echó más que todos porque ella decidió dar todo lo que ella tenía. Quizá hay algo de sacrificio en ella que podamos rescatar. Jesús no lo dice explícitamente, pero yo quisiera pensar que sí. Quisiéramos pensar que sí. Quisiéramos pensar que en esta mujer hay devoción, que ella cree en Dios y que no tiene otra alternativa, sino que viene llena de fe, dando todo el sustento que tenía, que era al fin y al cabo algo ínfimo, que iba a servir para muy poco.
Así que ahí está esta mujer como un ejemplo que Dios utiliza del poder de la falsa religión y el poder que tiene para empobrecer a los hermanos, incluso a los verdaderos creyentes. Es increíble ver cuánto dinero se deposita en ministerios dirigidos por falsos maestros. Y yo a veces pienso, si solamente el 10% de todo ese dinero de los falsos maestros fuese a ministerios verdaderos que representan a Dios, probablemente la realidad sería diferente en términos de alcance de ministerios, se podrían hacer más cosas. Pero el Señor tiene sus planes y Él es perfecto y Él sabe lo que hace con los suyos y los que no son suyos también. Pero es claro, la denuncia de Jesús al final del versículo 47 del capítulo 20, por eso queda más clara todavía: estos recibirán mayor condenación. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, si ustedes piensan que este pasaje nos justifica para no dar lo que deberíamos dar como ofrenda, trabajando con nuestras manos diligentemente y como fruto de ese trabajo entregar aquí a la iglesia donde son beneficiados con la predicación de la palabra, bueno, tengo que decirles que este pasaje no enseña tal cosa. Y es por eso que pienso explicar o hacer un segundo sermón usando este pasaje como punto de partida para hablar de manera más general sobre diezmos y ofrendas. Y creo que es un tema necesario que nuestra iglesia no ha escuchado hace mucho tiempo, y creo que es un tema en el que hay mucha confusión: diezmos y ofrendas. Hemos enseñado que el Nuevo Testamento no enseña acerca de dar diezmos, pero pienso que un error y un mal que podemos encontrar en la iglesia es que ya que no debo dar un porcentaje específico a la iglesia, eso puede justificar dar lo mínimo. Y yo creo que es sano, tanto para mí como para ustedes, que observemos qué enseña la Biblia acerca de este tema, pero lo vamos a hacer la siguiente semana, ¿ok? Vamos a hacer una oración para terminar. Les dije que íbamos a terminar más temprano. Padre, te damos gracias por este día, Señor, y gracias por este importante pasaje que tenemos aquí en tu palabra, en la Escritura. Ciertamente hay pasajes más difíciles de interpretar que otros, Señor, pero tu sabiduría y tu iluminación son suficientes. Y honramos cada palabra, cada frase, cada cláusula, cada oración que aparece en las páginas de la Escritura como inspiradas divinamente, que tienen absoluta autoridad sobre nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que nos libres del error de dar sin pensar, sin sabiduría, dando ministerios que no exaltan tu palabra. Pido que libres, Señor, a muchos cristianos sinceros que dan su dinero y sus donaciones a ministerios que no exaltan tu palabra. Y no solamente que dan a ministerios falsos, sino ministerios que no necesariamente son falsos, pero que son insuficientes por su doctrina, por su teología o por su práctica. Y que en tu bendita soberanía y obra de tu Espíritu dirijas a estos hombres y mujeres a ministerios que se conecten con hombres que representen ministerios verdaderamente bíblicos, para que el poder de tu palabra siga alcanzando más almas y extendiéndose a lo largo y ancho de nuestras ciudades y países. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie y vamos a hacer una oración final para despedirnos en esta tarde. Y con eso nos vemos el martes, la reunión de mujeres, y el miércoles el estudio bíblico para todos. Padre, te damos gracias por este día lleno de comunión y lleno de tu palabra. Ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, rogamos, Señor, que nos lleves con tu cuidado y protección. Encomendamos, Señor, nuestras vidas a ti a lo largo de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.